sabiendo que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la completará hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Te agradecemos infinitamente, Señor, la salud, la vida, todo lo que tú nos permites tener, Señor, en este momento. Gracias por la esperanza de vida, Señor, que nos has dado. A través de la sangre del Cordero, de tu Hijo Jesucristo, recibimos el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu revelación, Señor, a nuestras vidas. Hemos escogido, Señor, servirte, seguirte, creer en ti. Y como dice ese cántico, he decidido seguir a Cristo y no volvemos hacia atrás. Pero en nuestro caminar, Señor, encontramos dificultades, encontramos angustias. Nos encontramos, Señor, de una manera ilustrativa, con caminos pedregosos, con caminos llenos de espinas, con subidas a veces muy altas, que se nos dificultan. Pero tú has prometido estar con nosotros en los momentos difíciles, tristes, dolorosos, de angustia, de dolor. Aun cuando estemos rodeados y cercados de pestilencias, de muerte, tu brazo poderoso, Señor, nos cuida. La promesa del salmista en la seguridad de Jehová sobre su pueblo, en el Salmo 91. El sol no te fatigará, ni la luna de noche. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruye. Señor, basados en tu promesa, en tu palabra, nosotros podemos estar confiados. Tomamos las precauciones que nos recomiendan, pero Padre, tú haces el resto. Porque dice tu palabra que la ciudad puede estar llena de ejércitos, pero si tú no cuidas la ciudad, en vano vela la guardia. Pudiéramos tener a los mejores ingenieros, arquitectos, construyendo una casa, pero si tú no produces el material, si tú no lo haces, en vano se esfuerzan y trabajan los que la edifican. Asimismo, Señor, podemos estar llenos de tanta ciencia, de tanto conocimiento y avances tecnológicos, y con los mejores especialistas, médicos, farmacéuticos, los mejores doctores en este mundo, pero si tú no das la salud, si tú no das la sanidad, y muchos de ellos lo reconocen, hay un gran porcentaje que es indiferente, Señor, a tu existencia, que tú eres real. Pero Padre, yo creo que en estos tiempos hemos visto tu mano poderosa guardando a tu pueblo. Gracias por escuchar, Señor, nuestras oraciones. Gracias, Señor amado, porque has bendecido a las familias tuyas, Señor. Gracias porque nos has guardado en el trabajo, en la casa, en la tienda, donde quiera que hemos andado, Señor. Tu mano poderosa se ha manifestado sobre tus hijos, guardándonos, protegiéndonos, cuidándonos. Y nos mantenemos, Señor, en esa confianza, Padre, de que tú, Señor, tú no duermes, tú velas por tu pueblo. Muchas gracias te damos, Señor. Te pedimos perdón por todas nuestras infidelidades, Señor amado. Perdónanos, Señor. Límpianos. Purifícanos en esta tarde. Tu palabra dice que tú eres fuego consumidor. Ese fuego que purifica, que santifica, que limpia. Muchas gracias, Padre Santo. Háblanos en esta tarde a través de tu palabra. Bendice a tu pueblo presente, Señor, aquí en este lugar. Y aquellos también que se hacen presentes, Señor, cibernéticamente, Padre, que están siguiendo la señal de esta transmisión, Padre amado. Bendice, Señor, sus vidas, bendice a sus familias. Permite que el consejo de tu palabra, Señor, pueda traer fortaleza, ánimo, conocimiento, Señor, y que pueda hacer su fe edificada. De tal manera, Señor amado, que sigan buscando de ti en todo tiempo y en todo momento,
y que nuestra confianza nunca falte. En el nombre dulce y precioso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Buenas tardes, mis hermanos. Tomen asiento, por favor. Dios les bendiga. Un gusto tenerles en la casa del Señor. Hemos estado orando por sus necesidades, por sus peticiones, y sé que hay hermanos que han estado enviándonos sus correos, sus mensajes de texto, algunos a través de las redes sociales, otros nos han llamado, nos han mandado mensajes de texto. Hay preocupación, ¿verdad? Especialmente en estos tiempos, con todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Nos mandan, nos piden que tomemos las precauciones, ¿verdad?, necesarias. Los departamentos de salud están preocupados, ¿verdad?, porque la gente en todo lugar, a donde vaya, donde esté, donde haya aglomeraciones, ¿verdad?, se proteja. Esto es por seguridad nuestra y por seguridad también a los demás. Así es que gracias a Dios por los que están trabajando, ¿verdad? Hay quienes no han podido regresar, algunos apenas están regresando, otros regresaron y por ahí amenaza de que otra vez se vuelva a cerrar, pero nosotros estamos confiando en el Dios proveedor, el Dios nuestro. Amén. Así es que bendiciones, mis hermanos. Los jóvenes se reúnen todos los jueves a las 7 de la tarde y LAFLIN, ¿verdad?, la misión de LAFLIN, estamos trabajando también allá todos los jueves a las 6:30. Estamos transmitiendo también, ¿verdad?, los mensajes de allá en YouTube. Génesis capítulo 2, verso 18. Y dice la escritura así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Una vez más, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Incline su rostro y oramos. Padre, muchas gracias, porque desde el comienzo, Señor, de la formación del primer hombre, te preocupaste porque no estuviese solo, y le buscaste, le hiciste, le diste la provisión, Señor, que necesitaba, le diste la ayuda idónea. En esta tarde, Señor, queremos, Padre, ahondar en tu palabra, queremos ser edificados a través de ella, y que bendiga la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos que nos escuchan a través también de la transmisión, hasta donde ellos estén. Las familias que no pueden llegar hasta este lugar, Padre, guárdalos. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están pasando por dificultades. Sabemos que has traído bendición, Señor, a la vida de nuestro hermano Dorian, Señor, con una nueva nieta, Padre Santo, gracias. En el nombre de Jesús, bendice a su hija en su recuperación. En el nombre poderoso de Jesús oramos también, Señor, por Marilyn, Señor, la amiga de nuestra hermanita Maritza. Hemos estado orando, Padre Santo, por su familia, de toda ella, Señor, que también han salido positivos. Sabemos que tú eres Dios poderoso, para ti no hay dificultad. Tú puedes, Señor, darles esperanza, porque así lo dice tu palabra. Para el que tiene vida, todavía tiene esperanza. Permíteles que puedan conocerte, Señor, a través de nuestra hermanita Maritza, que ella pueda ser la testiga fiel, Señor, llevando tu mensaje, Señor, de esa provisión de salvación para esa familia. En el nombre de Jesús te suplicamos por nuestra hermanita Mariela también, Padre, que está en este momento también, Señor, con mucho dolor, sus piernas inflamadas. Padre Santo, te suplicamos para que tú uses los medios, lo que ella está usando, Señor. Sabemos que su fe, Señor, su confianza es real en ti, Padre Santo. Así es que te suplicamos, Señor, para que ella pueda recuperarse, recobrar su salud muy pronto. Te lo suplicamos pidiéndote en el nombre de Jesús. Señor amado, hay tantas necesidades por las cuales suplicarte, pedirte, Señor. Bendice a nuestros hermanos, Señor. Quizás algunos no tienen necesidad, pero tú las conoces, Padre Santo. En caso de que haya necesidad, puedes cubrirlas, Señor, puedes llenarlos de regocijo. Bendice a mi hermano Alfonso Jr., a Eric, que posiblemente nos están viendo en este momento a través de la señal, Señor, de esta transmisión. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Padre bendito. Enséñanos tu palabra, Señor.
Sabemos que la soledad es algo que puede traer depresión, desánimo y puede llevarnos aún hasta la muerte. Pero Padre, Señor, en tu palabra encontramos que tú siempre estás al cuidado nuestro, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Si no yo estoy parado. Hay una historia, bueno, hay muchas historias en la palabra de Dios, pero hay una historia, mis hermanos, que es, pues todas las historias de dolor, de tristeza, ¿verdad? Nos causan, pues nos mueven los sentimientos, ¿verdad? Nos mueven nuestras emociones porque somos seres emocionales, así Dios nos creó. Cuando usted ve una familia que está en dificultad, ¿verdad? Y que es triste lo que están viviendo, ¿acaso a veces no se le derraman las lágrimas? Yo sé que a veces, aunque sea una película, una historia, puede ser real o ficticia, pero el que lleva envuelta los sentimientos, ¿verdad? Usted va a llorar si tiene sensibilidad en su corazón. Algunos somos difíciles para llorar porque nos dijeron que no debíamos llorar. Pero crecimos y aprendimos que el llorar, en realidad, en eso no hay nada de malo. Uno no pierde su hombría ni es causa de debilidad. Es simplemente emociones que Dios puso en nosotros y que muchas veces las reprimimos. Yo recuerdo cuando mi padre falleció, tendría unos 6 años, eso fue en el año 76, y cuando él fallece yo sabía lo que estaba pasando. Yo sentía un nudo en mi garganta y yo sentía un pesar en mi corazón, algo que me indicaba que yo debía llorar, pero yo quería demostrar que yo era todo un varón. Porque en esos tiempos sonaba mucho una canción que decía, dicen que los hombres no deben llorar, pero solamente era lo que quizás se quedó tan grabado en mí, ¿verdad? Hizo influencia a eso, pero yo no le ponía atención a lo demás que seguía. Lo demás que sigue a lo mejor ustedes lo saben, ¿verdad? Es por la mujer que no ha pagado bien. Pero se queda tan grabado que no debemos llorar. Y entonces llegó el tiempo en el que yo tuve que sacar aquello que había dentro de mí. Un día en el que habían pasado ya varios meses, ¿verdad? Y de repente vino un recuerdo de mi padre y yo empecé a llorar con mucho sentimiento. Y yo creo que nos ha pasado en algún momento en nuestra vida que hemos escuchado una historia, hemos visto una película, quizás si usted ve novelas, ¿verdad? Que no son recomendables porque eso promueve mucho la infidelidad, el chisme y muchas cosas, ¿verdad? Que no son edificantes, ¿verdad? Por eso no las recomendamos. Pero aún en esas historias muchas veces nuestros sentimientos, nuestras emociones son conmovidas. Pero bueno, eso es nomás para ¿verdad? Un preámbulo para hacerles saber que somos seres emocionales, que no hay nada de malo en llorar y en mostrar nuestros sentimientos. Es ridículo a veces estar llorando, ¿verdad? Por algo ficticio. Pero nos pasa porque a veces, aunque sabemos que no es real, nuestras emociones son movidas. Pero en la Escritura encontramos una y otra vez historias tristes, historias dolorosas, pero que cobran sentido cuando entendemos el propósito. Porque a primera muchas veces no entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, hay la historia de un niño. Imagínenselo de esta manera, ¿verdad? A ver, luego a lo mejor alguien sabe de quién estoy hablando. Pero cuando él todavía está pequeño, cuando nace su hermanito, que no se llevan mucho tiempo de diferencia, la mamá se muere. Desde muy pequeño se queda huérfano de mamá y crece, ¿verdad? Entre madrastras. 3 madrastras. El papá lo quería mucho. Le hizo una túnica especial, de colores. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Me dan un premio si lo adivinan. De José. Me dan un premio y ya tengo, ¿cuántos? Oh.
Ya había dicho desde que... Entonces, pero era triste la historia de este niño. Desde que nació, no conoció a su mamá. O si la disfrutó, pero ustedes a los 3 años, ¿qué puede conocer un niño? ¿Qué puede recordar de una mamá? Pero su niñez va a recordar, ¿verdad? Quizás hubieron injusticias que se cometieron. No hay tantos detalles de eso, pero sí hay detalles más adelante en su vida. Desde que creció este jovencito tenía sueños. Entonces le decían José, el soñador. Creo que estoy confundiendo a algunos, ¿verdad? Porque la mamá no muere. Entonces, pero crece en el menospreciado por todos sus demás hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía? Tenía 11 hermanos. Y él eran 12. Pero resulta que creció. A la edad más o menos como de 17 años, era tanta la envidia que le tenían porque era el hijo favorito de papá. Y entonces sus hermanos deciden, ¿verdad?, matarle. Dicen, aquí viene el soñador, matémosle. Y entonces uno de ellos se opone y lo esconden en una cisterna que obviamente está vacía. Y luego nace la idea, porque ve que vienen unos mercaderes, los madianitas, ¿verdad? Eran mercaderes, eran los que entonces traían, ellos comerciaban, ¿verdad? En esos tiempos se usaba mucho lo de esclavos. Sus mismos hermanos lo venden como esclavo. ¿Se imaginan ustedes el sentirse quizás desde niño menospreciado por todos sus hermanos? Quizás cuando sus padres no estaban al pendiente, quizás llegaba uno por ahí, le pegaba un coscorrón, dicen allá para mi rancho, le jalaban los pelos, no sé, le hacían maldades. ¿Alguien de aquí fue favorito? Se ganó el menosprecio de los demás hermanos. Y luego creció, y cuando sus hermanos planean eso, por supuesto que él tenía emociones, por supuesto que él tenía sentimientos, y por supuesto que él sabía y entendía que sus hermanos lo menospreciaban. Y entonces es llevado. ¿Se imaginan ustedes quizás el tiempo de soledad que este hombre vivía? Quizás en algún momento él llegó a pensar que estaba solo. Y entonces dice que fue vendido como esclavo. Ahora no tenía papá, no tenía mamá, no tenía las madrastas, ¿verdad? Sus hermanos lo menospreciaban, lo vendieron y se sentía solo. Póngase por un momentito, ¿verdad?, en los zapatos de José. Y su destino hasta ese momento era incierto. Ahora nosotros conocemos la historia, de principio a fin. Pero en ese momento él no sabía lo que estaba pasando. Había un plan para su vida. Tenía que ser moldeado su carácter para llegar a ser lo grande que había soñado, o los sueños que Dios le había permitido tener. Pero su vida tenía que ser moldeada, ¿verdad?, con todo esto. Entonces Dios permite todo esto. La pregunta es para usted: ¿usted se ha sentido solo en alguna ocasión? ¿Se ha sentido solo? Especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahora, es muy posible que haya muchas personas que se hayan sentido solos. Se sintieron solos porque lo único que tenían en su casa era su familia, y aún teniendo a su familia se sentían abandonados a lo mejor por la sociedad, abandonados por su iglesia, abandonados por sus hermanos de la fe, abandonados quizá por su pastor porque no recibía ni un mensaje ni una llamada, y se sentía solo, a la deriva. ¿Cómo se ha sentido usted? ¿En algún momento de su vida ha experimentado usted lo que es la soledad?
Yo recuerdo que a la edad de 6, 7 años fui dado para una familia que le ayudara, ¿verdad? No fue ni en adopción, pero ellos me iban a ayudar con mis estudios y iban a ver de que no me faltara el alimento. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Aquí estamos. Fue el medio que Dios usó. Pero a la edad de 7 años yo no entendía nada. Llegué a experimentar la soledad. Llegué a sentirme solo. Mi familia lejos, mis hermanos lejos, mi mamá lejos, mi papá ya no estaba, había muerto. Y llegó el momento en el que me sentí solo en el mundo. Un niño de 7 años. En algunas ocasiones he hablado de algunos detalles de eso. Pero en algún momento de nuestra vida hemos sentido que estamos solos. José se sintió solo. Fue vendido como esclavo. Llegó, pero este era un hombre, ¿verdad? Un jovencito, perdón, era 17 años aproximadamente que tenía. Cuando llega a Egipto es vendido a un general, ¿verdad? Potifar. Así va la historia. Y luego resulta que este jovencito no era cualquier jovencito. Era de hermoso parecer. De tal manera, ¿verdad?, que la maliciosa esposa de Potifar le echa los ojos a este jovencito, quiere seducirlo. Este joven, ¿verdad?, por las enseñanzas de su padre de que no debía contaminarse con ninguna mujer, que no debía contaminarse con ninguna de las otras naciones y que debía honrar a Dios, ¿verdad? Y cómo hace falta eso en estos tiempos, enseñar a la juventud, a la sociedad, el diseño que Dios ha puesto desde el principio. A no disfrutar de los beneficios de una pareja hasta que cumples con lo civil o con lo que está establecido por Dios. Entonces, José sale huyendo. Pero al salir huyendo lo atrapan y es echado en la cárcel, ¿verdad? Hostigado por la mujer, ¿verdad? Levantando falsos que él había querido abusar de ella, etcétera. Termina en la cárcel. Pasaron 13 años, hermanos, hasta cuando cumplió Dios su propósito en su vida. 13 años. Ahora saque usted cuenta de su vida. 13 años. En la soledad, en el encierro, en una cárcel, sin saber de sus padres, de sus hermanos, de su familia, de su nación, en un país lejos, apartado, primero como esclavo y ahora como preso. Qué triste, ¿no? Muchas veces nosotros nos hemos sentido así, ya han pasado años y seguimos bueno, yo no entiendo, no sé cuál es el propósito, pero ¿sabe que este hombre tenía tanta gracia delante de Dios? ¿Por qué? Porque seguía siendo obediente. No importando las circunstancias, él pudo haberse sentido solo muchas veces. De hecho, cuando habían 2 de los siervos de Faraón que habían sido echados a la cárcel, él les dice acerca de sus sueños, les revela sus sueños, y cuando salen, ¿verdad?, le dice a uno de ellos: cuando tú seas restituido en tu puesto, acuérdate de mí. Qué ingrato aquel, ¿verdad? No se acordó, salió, fue restituido y todo eso, y nunca se acordó de lo que José le había dicho. El otro pues salió para que le dieran cuello, ¿verdad?, porque esa fue la interpretación del sueño. Y eso sucedió. Pero todavía no era tiempo. Muchas veces nosotros también nos desesperamos mientras nos vemos metidos en esa soledad. No estás solo. Hermano, no estás solo. Y dice la Escritura en el Salmo 127 que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te levantará. Hombres de la Biblia que experimentaron la soledad. El primer hombre que, ¿verdad?, conoció la soledad fue Adán.
Antes de que le hicieran la ayuda idónea, él experimentó esa soltería eterna, esa soledad, el estar solo. Estaba rodeado de animales, de la belleza del huerto. Eso era todo. Pero cuando Dios lo vio, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y tristemente, hoy en día hay algunas doctrinas o enseñanzas, ¿verdad? Algunas fe diferente a la nuestra, porque enseñan el no casarse, el no participar de los beneficios que Dios creó, y no tienen esa ayuda idónea, ¿verdad? Como lo instituyó Dios para el hombre. Y obviamente cuando está diciendo hombre, está refiriendo al género humano, a la mujer también. No es bueno que la mujer esté sola. Entonces, Adán lo experimentó, Moisés también lo experimentó, tuvo que haber estado solo. ¿Se imaginan ustedes después de haber sido un príncipe en Egipto? Salir huyendo por asesinato y luego andar allá por las, ¿verdad? Se encontró con Jetro, anduvo entre las montañas, era pastor de ganado y tuvo que haber pasado mucho tiempo en soledad. Hasta el día que conoció a Dios, pero para eso pasaron 40 años, para su llamado. ¿Se imagina usted 40 años? Andar solamente detrás del ganado. David, que anduvo huyendo de cueva en cueva porque el suegro lo quería matar, el rey, ¿verdad? El rey Saúl. Y experimentó y escribió también tantos y tantos salmos de la grandeza de nuestro Dios, del cuidado protector de Dios, de la seguridad que tenemos en Dios, de la confianza donde debemos ponerla. Y él dice en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él asegura y se afirma y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mira la seguridad que este hombre tenía. Aun cuando andaba, dice, en sombra, aunque ande en sombra de valle de muerte, o sea, aunque quieran acabar con mi vida, tú estás conmigo, aderezas mesa enfrente de mis angustiadores, dice. Unges mi cabeza, o sea, él es alguien especial porque busca a Dios con todo su corazón. ¿Experimentaría la soledad? Yo creo que de todos es posible que es el que más expresa, ¿verdad? Que no está solo. ¿Alguna vez usted ha ido solo por un camino tenebroso, oscuro? ¿Y qué es lo que hace? Las emociones salen también, ¿verdad? De temores, del peligro que puede haber. Hay miedos. Yo recuerdo que en una ocasión me tocó caminar como unas 3 horas, desde la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana, muy oscuro, en medio de la sierra. Un joven de unos 17 años. Tenía miedo, por supuesto. Ahora puedo decir que sí, ¿verdad? Cuando tenía esa edad decía: no, yo soy bien hombre, ¿verdad? Ahora ya acepto que sí tenía miedo. Traía una piedra en cada mano, ¿verdad? Y bien apretadas. Era la forma de cómo yo me sentía, ¿verdad? Que liberaba todos aquellos temores. Decía: si algo me sale, no tengo puntería, pero en el nombre del Señor. Entonces, experimentamos miedos, experimentamos temores, experimentamos soledad en nuestra vida, que estamos solos en muchas ocasiones, pero David estaba confiando en Dios siempre. Elías se sintió solo, se sintió tan deprimido. Él pensaba que era el único profeta que había, y fue y se escondió en una cueva, de donde Dios lo saca, lo llama y le dice: ¿qué haces aquí? Y déjeme decirle una cosa: el mismo Señor Jesucristo experimentó la soledad. Experimentó el momento en el que fue abandonado por el Padre, porque exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él experimentó un tiempo de soledad. Hay un cántico bastante antiguo, ¿verdad? No quiero decir que soy muy antiguo, pero lo conozco. Dice así: allá en el Calvario. Ya se me olvidó. No, pues sí, es antiguo. Ya me están cantando diferente, ¿verdad?
Bueno, si me acuerdo se las canto algún día de estos. Pero habla de que en soledad, ¿verdad? Esa partecita la lleva ahí. Dice, en soledad, en aquella amarga agonía que dio por su amor, solo allí con las aves formó su concierto, alzando su voz. Jesucristo experimentó la soledad por causa suya y causa mía, por nuestros pecados. Y Él estuvo dispuesto a ir a la cruz y experimentar esa soledad, el estar solo, el sentirse abandonado, como muchas veces a lo mejor usted se ha sentido, ¿verdad? Mi hermano no me ha llamado, mi familia no me ha llamado, el pastor no me ha llamado, el hermano, y yo creí que era mi amigo y no me ha llamado. Muchas veces nos hemos sentido así, hermanos. Pregunta, ¿ha sentido usted, ha experimentado usted la soledad? ¿Cómo se ha sentido en estos tiempos? Es posible que se sienta así, especialmente por los días de encierro, por la inseguridad que hay. Al parecer, a veces llegamos a pensar que a nadie le interesamos, pero déjeme decirle que hay un Dios que le ama. Hay un Dios que siempre va a estar con usted, que lo prometió. Él siempre está al pendiente. Y dice el Salmo 121 que Él cuida tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre, y que no se adormecerá el que te cuida, oh Israel. Entonces, ¿qué experimentaría José? Déjeme ayudarle a cómo vencer la soledad. Porque muchas veces usted puede estar rodeado de mucha gente, pero sentirse solo. Hace días cuando hablábamos acerca del hombre, ¿verdad? Del hombre que busca al hombre dentro de él mismo. Y hablábamos de que usted puede tener miles de contactos, Twitter, Facebook, WhatsApp y, ¿verdad? Messenger y todo lo que se usa en redes sociales. Puede tener miles de contactos, pero es posible que no tenga un solo amigo. La soledad no hace excepción de persona, mis hermanos. Lo puede experimentar aquel que vive en un palacio como el que vive en una choza, o aún aquel, ¿verdad? Más aquel que no tiene ni siquiera una choza. Para los que no saben qué es una choza, es una casita, ¿verdad? Muy humilde, muy pequeña. Entonces, mucha gente padece y sufre por su soledad. Por esa forma de soledad que se convierte en una soledad crónica y depresiva, porque trae desánimo. Muchos en su soledad han visto hundirse sus vidas. Algunos han llegado hasta el manicomio solamente por la soledad, se han sentido solos. Otros han ido al extremo, han ido más allá todavía y han pensado en el suicidio. Han pensado en acabar con su vida porque dicen, ¿de qué me sirve estar en este mundo si estoy solo? Sin embargo, muchos también en su soledad, escuche bien, han buscado a Dios y le han hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Es que la soledad, escuche bien, la soledad te aparta del ruido, te aparta del tráfico incesante, te permite escuchar a Dios porque el ruido interfiere entre tu corazón y Dios. ¿Sabe por qué siempre es diferente cuando usted sale fuera de la ciudad? Yo sé que los que han ido aquí a Red Rock, a Calico, ya, en cuanto usted ya no ve nada de esto, de edificios, ¿verdad? De aquí de Las Vegas, y usted mira las montañas y usted mira otro ambiente diferente, completamente. En estos días, bueno, ayer, ¿verdad? Que íbamos para Fried Ranch, le dije a mi esposa, quiero llevarte por un lugar más corto. Sí, es más corto. Y en cuanto nos bajamos de la carretera, ¿verdad? Era una parte de terracería, y ella me dice, está muy feo el camino, ¿es mucho? Le dije, es poquito, ya más adelante va a haber pavimento.
Habían pasado 2 minutos y me dice, ¿todavía? Dije, son como unos 30 minutos y apenas van 2. Y entonces, eso sí, llegamos bien, como se dice, masajeados y todo, ¿verdad? Pero pudimos disfrutar de un paisaje, mis hermanos, tan precioso, tan bonito que valió la pena. Yo iba encantado, mi esposa, yo volteaba y la veía y decía, no es de su agrado esto, ¿verdad? No le gustan esos raites de extremo. Y pues para ella parecía que eso era, ¿verdad? Habían ratitos en los que podíamos ir a 60 millas en ese camino polvoriento, ¿verdad? Y de repente el pick-up como que se movía, ¿verdad? Y yo sentía emoción, pero ella no. Pero cuando llegamos a aquel lugar donde se hace así como un cañón, y usted en vez de ir por la montaña, ¿verdad? Usted va en ese cañón y va viendo lo verde, árboles. Pudimos ver hasta ¿cómo se dice? Manada de... Sí, porque me estaba corrigiendo. Vimos mucha codorniz, pobrecita, creo que algunas pasaron a la otra vida, porque se nos atravesaban. Muchas codornices, y están en la época de estar pequeñas, ¿verdad? Cuando están reproduciendo. Conejos y gran cantidad de animales. Algo tan hermoso, mis hermanos, lo verde. Pero cuando usted sale de este lugar y sabe que hay personas que buscan la soledad en lugares así, porque usted puede ver ranchos allá todavía, así bien lejos, separados, ¿verdad? Solos. Digo, wow, lejos de la civilización. Pero déjeme decirle que cuando usted se va lejos de lo que es el bullicio, cuando no escucha los ruidos de los carros, ¿verdad? Y solamente escucha el cántico de los animalitos y unos que otros ruidos por ahí, ¿verdad? Y que tiene que tener cuidado porque por ahí se puede asomar también una de esas. Entonces, un sabio antiguo decía, excusa cuando pudieres el ruido de los hombres, que de verdad mucho estorba el tratar de las cosas del siglo. Hay afán y fatiga en el mundo que nos rodea. Es el trajín de las risas locas, el disfrute del momento. Todo eso nos impide escuchar a Dios. Para los hijos de Dios, la soledad también es necesaria. Y vamos a explicar por qué para los hijos de Dios la soledad es necesaria. Pero nunca va a estar solo, va a estar solitario, pero no solo, porque Dios es su compañía. Dios siempre va a estar con usted. ¿Sabe usted que Dios trató con el hombre cuando salía al desierto? ¿Dónde trató Dios con David? Cuando andaba huyendo allá en las cuevas, cuando andaba en peligro. Eso lo mantenía cercano a Dios. Cuando andaba Moisés allá en la montaña, era cuando Dios, ¿verdad? Moisés fue llamado y tuvo ese encuentro con Dios. José, ¿verdad? Fue llamado por Dios también andando en el desierto. Su vida fue formada de tal manera que su convicción creció, fue fuerte. ¿Cómo creció la fe de aquellos muchachos que fueron llevados en exilio a Babilonia? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Azarías, ¿verdad? Los nombres oficiales de ellos en hebreo. Nada más que se los cambiaron después a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero cómo todo lo que hay en la sociedad ensordece la voz de Dios. Por eso cuando Jesucristo dice, cuando ores a tu Padre, dice, ve y enciérrate en tu recámara, dice, y ahí cerrada tu puerta, dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que va en secreto te recompensará en público. Algunos piensan, ¿verdad? Que, bueno, esta es la interpretación. Lo que quiere decir es que el estar en tu recámara te va a alejar de todo lo que es distracción. Pero bien puede ser en la sala de tu casa, bien puede ser en un cuarto, en el garaje, en otra parte de la casa. Pero lo que quiere decir es a la privacidad que tú vas a buscar para no tener nada de lo que te está distrayendo alrededor tuyo. Entonces, a menos que salgas del mundo donde la voluntad propia y el placer personal reinan,
Nunca podrás vivir la vida en que el creyente busca solamente ser un sacrificio agradable a la voluntad de Dios. Por eso entendemos que aquellos que ayunan, que oran, ¿verdad? Y les gusta, usted ha escuchado muchos que les gusta ir a la montaña, a un lugar apartado, porque era lo que el Señor Jesucristo hacía también. Dice que dejaba la multitud, se apartaba y se iba a orar solo. Buscaba la soledad, el estar solo, Él y el Padre. Los retiros normalmente los llevamos a cabo en un lugar apartado donde no hay distracción, y mejor si no hay señal, ¿verdad?, de internet. Así los niños y usted también, ¿verdad?, no tiene chance de estar viendo las redes sociales. Entonces, nuestra vida debe ser, ¿verdad?, sacrificio agradable a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a oír la voz de Dios si siempre hay un ruido ensordecedor? ¿Cuántas veces, mis hermanos, usted ha intentado orar, aún en su casa? Aún en su casa, ha querido orar y está distraído. O porque tiene cosas pendientes, o porque luego ya que termine de orar aquí me voy porque voy a hacer esto, ¿verdad? Y ni siquiera está orando porque está pensando en todo lo demás. ¿Le ha pasado? Yo creo que nomás a mí me pasa. Y luego tenemos, hey, reacciona, estás en esto, ¿verdad? Esa soledad es como ir al desierto. Allí es donde el alma se desnuda y se conoce la voluntad de Dios. La expresión el desierto es usada en muchas ocasiones en la Escritura, pero no como un lugar físico, sino como una situación de vida en la que hay soledad, hay tristeza y hay dolor. Usted no necesita ir al desierto físico para decir que está en un desierto. Porque muchas veces hay tristeza, muchas veces hay dolor, muchas veces usted se siente en angustia y siente que está lejos de Dios, desamparado de Dios. Muchas veces se ha sentido así usted. Dios no le ha dejado. Eso es como usted se ha sentido. Pero Dios siempre promete estar con usted en todo momento, en medio de la tristeza, en medio del dolor. Allí donde no hay vanidades que atrapen el corazón, allí se está solo con Dios y consigo mismo. El profeta Oseas, encontramos, ¿verdad?, que el Señor le habla a Israel como un marido a su mujer. O sea, el profeta Oseas escribe eso, dice, aunque ella le había sido infiel, él todavía le hablaba con ternura. Él decía, o sea, Dios en su palabra dice, la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Él esperaba que en el desierto podía reencontrarse con el corazón de su amada. ¿Sabe que muchas veces al Señor hace también así con nosotros? Muchas veces Dios permite que las situaciones difíciles que estamos viviendo, eso nos traigan a Él. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron al Señor solamente porque tuvieron una dificultad seria en su vida. Qué bonito sería, ¿verdad?, que un día las personas, yéndoles todo bien, ¿verdad?, un día dijeran, como que es tiempo de congregarnos, de irnos a la iglesia, de buscar de Dios, de adorarlo, ¿verdad?, de unirnos a este grupo y vamos a caminar junto con ellos, vamos a crecer y vamos a adorar a Dios. Pero muchas veces no es así. La mayoría de las veces se tienen que experimentar, tocar fondo, pasar por dificultades serias, tremendas, ¿verdad?, difíciles, donde la sociedad, el hombre, nadie puede ayudarnos y tenemos que buscar la ayuda y la misericordia de Dios. Y es así como venimos, escuchamos su palabra, nos llena, ¿verdad? Han sido más los casos de aquellas personas que han venido buscando el favor de Dios. Lo han encontrado y nunca más lo hemos vuelto a ver. Pero gracias a Dios por aquellos que llegando, ¿verdad?, escuchan la palabra de Dios, se resuelve su problema, o a lo mejor no se resuelve su problema, pero encuentran la esperanza, la fortaleza y aquí siguen. Fueron llevados al desierto con propósito. Pasaron por esas dificultades, estuvieron en soledades, buscaron en todos lados, buscaron a Dios y encontraron a Dios. Entonces, muchos siervos de Dios que fueron llevados por Él, por Dios mismo, al desierto. Es allí, porque ahí es donde Él quiere hablar al corazón. Moisés
fue uno de ellos, David fue otro, Pablo también estuvo allí. Recuerde que él iba persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Y entonces fue necesario que allá en el desierto donde iba, ¿verdad? Ahí Dios se le reveló, ¿verdad? Ahí se encontró con Dios, en ese silencio, en esa quietud, lejos de todo el ruido de la sociedad. Dios les habló, ellos aprendieron las lecciones más importantes de su vida. Escribe un hombre, Campbell Morgan, dice: solo en el silencio el corazón puede esperar y escuchar a Dios. Solamente en el silencio, donde hay quietud, donde hay paz. Y yo creo que el orar dentro de la ciudad es muy diferente a cuando usted sale y va a un campo, va a la montaña, o está en un lugar lejos, ahí en la naturaleza, quizás arriba de todas las rocas o abajo de muchos árboles bonitos, ¿verdad? Y usted puede elevar su oración a Dios en agradecimiento, y no necesita siquiera cerrar los ojos para poder concentrarse, porque todo lo que está viendo es la majestuosidad de la grandeza de nuestro Dios. Hay un valor que tiene la soledad. Cuando tú te quedas solo, entonces se caen las caretas, las falsas posturas, y te quedas tal como eres. Es ahí en esa soledad donde nosotros somos descubiertos delante de Dios. Él nos conoce muy bien y nosotros lo sabemos. Y entonces puedes sentir que la mirada escrutadora de Dios te atraviesa hasta adentro, porque Él lo escudriña todo hasta lo profundo del corazón. ¿Hay algo que podamos esconderle a Dios? Él conoce nuestros pensamientos. Usted ni siquiera sabe qué decisiones o qué pensamientos o con qué pensamientos o deseos usted va a lidiar mañana. Eso ya Dios lo sabe. Ya Dios lo sabe. Entonces ves cosas que nunca antes había visto. Qué importante es este escrutinio de Dios, que nos conoce hasta lo profundo. ¿Cuánto bien hace al alma del creyente? Ahora, pregunta: ¿huirás de la soledad si ahí Dios puede examinarte y hablar a tu corazón? Tristemente hay personas que en medio de su dolor y angustia y todo eso, su soledad, ¿verdad?, todavía permanecen indiferentes a Dios, ni quieren ningún trato ni compromiso con Dios. Muchos temen a la soledad porque le temen a Dios y temen su juicio. Sin embargo, no tenemos nosotros paz con Dios. Nosotros tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, su Hijo. Entonces no tenemos por qué temer. ¿No conocemos nosotros a Dios, quien es nuestro Padre? En la soledad es donde crecemos en profundidad. Escuche bien, como cuando un árbol, ¿verdad?, echa sus raíces para luego resistir a los vientos y tormentas grandes que vienen sobre él. Asimismo, nuestra fe crece. Un hijo de Dios, sea joven, sea adulto, difícilmente va a caer en la soledad crónica y depresiva, porque tiene a su lado a sus hermanos, a su familia, ¿verdad?, a sus maestros. Entonces, y a través de ello, Dios va a dosificar cuidadosamente la cantidad de soledad necesaria para su alma. ¿Sabe por qué muchas veces nuestros hijos son indiferentes? Han crecido, se han hecho jóvenes, se han hecho adultos y han aprendido a tomar sus decisiones lejos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todavía no han sido sacados por el desierto, porque todavía no han conocido las verdaderas dificultades, porque todavía no han sido sacados al desierto de la manera como Dios quiere tratar con ellos. Nosotros nos hemos vuelto más buenos que Dios. ¿Le explico esto? ¿Qué hacemos con nuestros hijos cuando los vemos en dificultades? Ayudarlos. Sacarlos del hoyo donde están. Sacarlos de los apuros, de las carretas, de preocupaciones. ¿Los ayudamos? No les enseñamos ni les permitimos que aprendan a ser responsables. Y entonces ellos confían más en nosotros los padres que en Dios. No tienen una dependencia de Dios porque no han experimentado la soledad. Porque los padres siempre han estado ahí.
Y como los padres siempre hemos estado ahí, le hemos estorbado a Dios para tener ese encuentro. Dios los saca al desierto para tratar con ellos, pero nosotros vamos corriendo detrás. ¿Cómo mi hijo va a estar en el desierto aguantando sol y sed? Venga para acá, mi hijo, y lo traigo otra vez. Entonces, ellos nunca van a experimentar. Me acuerdo que antes de que mi hijo se fuera para Reno, estaba diciendo a los jóvenes, y me acuerdo porque él lo recordó, y él decía, me acuerdo que dijiste, dijo, que hay un punto en nuestra vida, dijo, en el que nosotros dejamos de depender de nuestros padres, que hay algo en la que nuestros padres no van a poder ayudarnos y vamos a tener que tener un encuentro con Dios. Y él dijo, yo estoy viviendo eso. Dije, qué bueno, que puedes poner tu confianza en Dios y que tienes a Dios. Cuando mi hijo decidió irse de la casa, el mayor, hace algunos 4 o 5 años, la primera vez, yo le dije, saliendo de esa puerta para allá, lo único que tienes es a Dios. Recuérdalo, que nunca se te olvide. Saliendo de esas puertas para allá, pero si esa puerta la respetas y te quedas aquí, tienes casa, tienes cuarto, tienes comida, tienes carro, tienes los beneficios que como padre te podemos dar. Pero cuando salgas de ahí para allá, te vas a llevar solamente lo que has comprado con tu dinero. Y lo único que vas a tener es a Dios. Porque yo no voy a apoyar las cosas que andes haciendo si estás viviendo en rebeldía. Tú tienes que encontrarte con Dios un día. Y entre más pronto mejor. Porque tus amigos te van a durar, y él pudo comprobar. La tercera vez que se iba de la casa, porque no seguía las reglas, él dijo, pues será a la calle, dijo, porque no tengo amigos. Pues usted escoge, aquí o la calle. Tristemente escogió la calle. ¿Duele? Como padre nos duele y quisiéramos sacarlo de ahí. Pero él tiene que encontrarse con Dios. Pero mientras le estemos ayudando, no se va a encontrar con Dios. En la iglesia nosotros nunca vamos a experimentar esa soledad que destruye. ¿Sabe por qué? Porque somos bienaventurados. Porque nunca estaremos solos más de lo que Dios considera necesario. Luego de estar allí en el silencio, el tiempo preciso, luego de crecer en el conocimiento de nosotros mismos y en el conocimiento de Dios, o sea, de conocernos nosotros, podremos volver un poco más sabios, algo más crecidos, con renovadas fuerzas para seguir avanzando en el camino de la fe. Por tanto, la soledad, escuche bien mis hermanos, termino ya casi con esto. La soledad, como la tristeza, es una ocasión para crecer en Dios, para esperar en Él, para que se temple en nosotros, o sea, se forje, se vaya formando en nosotros el dulce y precioso carácter de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que la soledad no debe ser tanto vencida, más bien debe ser aprovechada para la gloria de Dios, porque es a través de ella que nosotros vamos a aprender, vamos a conocer y a depender más de Dios. La vida de José, escuche bien, tuvo un final muy feliz. Quizás toda su vida estuvo marcada de historias tristes, de dolor. A los 30 años, 32 años, él estaba llorando en el hombro de sus hermanos con él. De niño lo habían menospreciado, lo quisieron vender, pero pasaron 30 años. Ellos estaban llorando juntos, felices, porque el propósito que Dios había establecido, planeado para la vida de ellos, estaba cumpliendo. Era para preservación de esa nación que estaba por nacer, la nación de Israel. El ministerio de Elías, mire, ni siquiera termina aún, porque él fue arrebatado al cielo, y de acuerdo a lo que la Escritura nos dice en Apocalipsis, él es uno de los testigos que tiene que regresar y va a ser muerto. Moisés hizo un excelente trabajo. Entonces,
todos tuvieron un final feliz, quizás el de Moisés porque no entró a la tierra prometida, pero hizo su trabajo, sacó al pueblo de Egipto. Y podríamos mencionar un sinfín de nombres de héroes que en algún momento se sintieron abandonados, pero nunca estuvieron abandonados. Todo obedecía al plan maravilloso de Dios. Hermanos, ¿cuál ha sido la soledad que usted ha experimentado? ¿Cuál ha sido lo peor que usted ha experimentado? Aún cuando usted dice, yo oro, yo leo la palabra, yo busco, yo hago esto, yo sirvo, ¿verdad? Yo diezmo, y hace todas esas cosas. Acuérdense que no obramos para ganarnos la misericordia de Dios, pero muchas veces esperamos que por lo que estamos haciendo, ¿verdad?, nos vaya bien, venga bendición, pero muchas veces es al contrario, hay oposición, nos va mal, ¿verdad? Nos salió mal esto, nos salió mal lo otro, y así vamos. Y aun cuando pedimos dirección de Dios, y parece como que dice, como que Dios está enojado conmigo, pero no. Hay propósito en todo esto. El final es maravilloso. ¿Qué pudo haber pensado Job cuando vinieron? Mira, todos tus 7 hijos se murieron. Hay quienes por un hijo que se les ha muerto han menospreciado a Dios, han blasfemado en contra de Dios, han volteado su corazón de Dios. Job pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Y no solo eso, vino otro corriendo y le dijo, mira, todo tu dinero se fue, o sea, su ganado, ¿verdad? En aquel tiempo era ganado, ahora son cuentas bancarias, todos tus bienes, y luego hasta la mujer. Pero no se rindió. Pasó tiempo solo, llegaron sus amigos, empezaron a decirle, y ahí sale otra historia, ¿verdad? Hermano, no te sientas solo, nunca te sientas solo. Pero si está en ti, nunca desees ni busques estar solo, porque no es bueno. El Señor mismo lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No te sientas solo. Eclesiastés capítulo 4, verso 8 dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para qué trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera en el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Por eso es necesario, ¿verdad?, estar acompañado. A mi mamá le dije que se casara, pero ella no quiso. Y a mi esposa también le digo que se case ya que me muera. Tampoco dice que no. Vamos a ver. Juan 16:32 dice, aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Él prometió que no nos dejaría solos, que nada podría separarnos o arrancarnos de sus manos. Y estamos en las manos de Jesucristo, y la mano de Jesucristo dentro de las manos de Dios, y dice que de su mano nada podrá, nadie, nada. En la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, el Señor Jesucristo sufrió esa soledad, experimentó ese quebranto, esa soledad, para que usted y yo no sintamos eso. Él nos acercó a través de ese sacrificio al Padre. ¿No le da gusto eso? Ahora, no hay razón, no hay motivo por qué nosotros debamos sentirnos solos. Él ha estado con nosotros. Te abandonó el esposo, te abandonó la esposa, te abandonó la iglesia, el pastor. Dios no te ha abandonado. Dios está contigo siempre.
Póngase sobre sus pies, vamos a cerrar en esta tarde. Padre, te damos muchas gracias por tu maravillosa palabra. Sé que es difícil experimentar la soledad, la tristeza, el dolor cuando estamos solos. En estos tiempos, Señor, donde es un requerimiento por seguridad de salud estar apartados, sabemos que hay muchos ancianos, especialmente aquellos que sufren de alguna enfermedad y que tienen sus defensas bajas. Aún aquellos que a lo mejor no son ancianos, pero que tienen defensas bajas. Y quizás ahí en ese encierro experimentan soledad, el estar solos. Quizás pasan días y nadie les llama. Tu promesa es que tú siempre estás con ellos, siempre estás con nosotros. Eres un Dios fiel, eres un Dios real. Amado Señor, guarda en tus preciosas manos, Señor, a cada uno de aquellos que pueden a lo mejor experimentar la soledad porque no te conocen y no saben cómo buscarte, cómo recurrir a ti. Permite que en esta tarde, Señor, puedan, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, clamar a ti, pues tu palabra dice que todo aquel que invocare tu nombre será salvo. Quizás hay muchos padeciendo y sufriendo algunos pudieran considerarla una enfermedad crónica, depresiva, pero es la soledad. Que ellos puedan experimentar, Señor, ese encuentro contigo, ahí en medio de su desierto. Ese desierto que quizás muchos de ellos mismos se han creado. Padre, sé propicio a cada uno. Aquellos que están clamando en este momento, Señor, permíteles poder experimentar tu presencia como lo experimentamos nosotros. Puede que recordemos tristezas, dolores, pero ya no sufrimos como lo sufrimos en su momento. Ahora nos gozamos porque te tenemos a ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu demostración de amor al enviarnos a tu Hijo Jesucristo a padecer por nosotros. Él experimentó y clamó desesperadamente: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él también sintió el abandono. Él también se sintió solo. Quizás hayan muchos experimentando eso. Ya no es necesario que sufran ellos. En esta tarde, Señor, te suplico para que toques sus vidas. Muchas gracias te damos, Señor. En esta tarde yo quiero hacer la invitación. Quizás haya alguien que nos está viendo a través de la transmisión o aquí en la casa, que ha experimentado esa soledad y que no ha sabido cómo recurrir a Dios. Ha experimentado el abandono quizás de un familiar, de un padre, una madre, hermanos, amigos. Dios nunca te ha abandonado. Dios nunca se ha separado de ti. Dios te ama. ¿Habrá alguien en esta tarde que le gustaría invitar a Jesucristo a su corazón? La promesa es que nunca te va a dejar solo. No podrás estar solo. Una vez que tengas a Jesucristo en tu corazón, no estarás ya más solo. La pregunta es: ¿te gustaría recibir el perdón de Él? Solamente pídele con todo tu corazón y dile: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Gracias por morir por mí en la cruz. Hazme, como es tu promesa, uno de tus hijos. Escribe que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Y gracias por tomar mi lugar en la cruz y sufrir esa soledad por mí. Ahora entiendo que lo hiciste porque me amas y ya no estoy solo porque tú estás conmigo. Si hiciste esa oración con todo tu corazón, ahora eres un creyente en Cristo, un hermano nuestro. Te suplico que busques un lugar donde congregarte, quizás
en tu ciudad o donde estés todavía no les permiten reunirse, pero busca a alguien que pueda ayudarte. Lee la palabra del Señor, la Biblia, ora. Busca a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Amado Dios, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, en todas partes del mundo. Dirígenos en este tiempo, salimos de este lugar, vamos a casa. Guarda a cada uno de mis hermanos aquí presentes y guarda a tus hijos ahí donde están en casa. Suplicamos por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, para que tú ayudes a su recuperación de su salud, en el poderoso nombre de Jesús. Guarda a cada uno de ellos, Señor. No permitas que caigan en la desesperación, sino que su fe sea promovida en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos amados. Cuídense mucho. ¿Verdad? Sigamos las indicaciones que nos dan. Y si el Señor no viene pronto, nos vemos el miércoles. Bendiciones.